Bueno, seguimos avanzando con terapéutica. Ahora nos toca insuficiencia renal aguda. Y claramente para saber a dónde apuntar con el tratamiento tenemos que saber cuáles son las funciones del riñón, ¿no? Y una de las principales, y que es justamente donde se centra el tratamiento de la insuficiencia renal aguda, es la conservación del volumen y la composición iónica de los fluidos corporales. Cuando decimos composición iónica, hablamos del potasio, del sodio, del calcio, del cloro, el fósforo y otros tipos de metabolitos que maneja el riñón, como la urea, como el bicarbonato, ¿no? Todos estos movimientos de lo que es el metabolismo son muy importantes al momento de evaluar una falla renal. También, bueno, modifica los volúmenes, como dijimos recién, la composición de la orina, elimina los productos del metabolismo interno, eh, elimina sustancias químicas exógenas, como los fármacos o algunas toxinas. También tiene que ver con el metabolismo y excreción de algunas hormonas endógenas, sobre todo hormonas que regulan la tensión arterial o otras hormonas como son la eritropoyetina, que tiene una función en lo que es la formación de células de la sangre. Eh, bueno, produce la renina, que es la que recién decía del control de la tensión arterial, prostaglandinas, otras citoquinas y también en el metabolismo de la vitamina D. Es un órgano efector de algunas hormonas como la paratiroidea, como la calcitonina, esta que es una hormona que se secreta en la tiroides, la hormona antidiurética, que tiene que ver con los controles de los volúmenes. Justamente la hormona antidiurética lo que hace es inhibir la diuresis. Y bueno, la angiotensina y la aldosterona en la regulación junto con la renina de todo lo que es presiones dentro del cuerpo. Bueno, también el catabolismo de proteínas y la conversión metabólica de algunas drogas en las cuales se pueden llegar a activar una función similar a lo que pasa en el hígado. Todas estas habilidades que recién relataba tienen que ver con tres funciones fundamentales, que son la filtración, la reabsorción y la secreción. Y todo a través de su unidad funcional, que es la nefrona. Hay alrededor de 1 a 2 millones de nefronas en cada riñón, que son estas unidades funcionales que cumplen estas tres funciones que dijimos recién, y que regulan, bueno, el agua, las sales, todos los iones que dijimos recién. También tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, así como la urea, que la urea es uno de los marcadores bioquímicos que tenemos para la insuficiencia renal. Y bueno, otros metabolitos del catabolismo de grasas, lípidos y proteínas. La filtración, cuando hablamos de filtración renal, estamos hablando de que la sangre pasa por la nefrona y son extraídos todo lo que va a ser material de excreción. Y la reabsorción es cuando los líquidos, los solutos, pasan por determinado sector de todo lo que es el complejo eh, túbulo renal y se realiza la extracción de parte de ese líquido y parte también de algunos metabolitos que se van a reutilizar. Bueno, si recuerdan las clases de fisiología y anatomía, esta es una vista anatómica de lo que es la composición básica de la unidad funcional, la nefrona, en donde tenemos, bueno, todo lo que es el glomérulo, donde pasan los capilares, que es el primer lugar donde se filtra la sangre. Después tenemos toda la parte de los túbulos, la parte descendente, el asa, la parte ascendente, donde se realiza la mayor parte de reabsorción de estas sustancias como los electrolitos que vamos a utilizar. Y después, bueno, los túbulos, la parte final, todos los colectores, donde se hace la secreción definitiva de sustancias. Y que a partir de ahí se empieza a formar la orina, por supuesto.
Hay dos metabolitos muy importantes de la orina. Uno es la urea y la otra es la creatinina, que son justamente dos marcadores biológicos que tenemos para saber cómo es la función renal. En la insuficiencia renal, estos productos se multiplican, aumentan. La urea particularmente tiene que ver con el metabolismo de las proteínas. Por eso es muy importante en la insuficiencia renal dar dietas hipoproteicas, o sea, bajo en proteínas, para que se forme menos urea. Como dice ahí, bueno, se valora la función renal y también el estado de hidratación de un paciente. Muchas veces un paciente puede tener la urea alta y eso no significa insuficiencia renal, sino que significa que está deshidratado. Gran parte de la urea que se elimina se reabsorbe. Y la creatinina, que es el metabolismo de la creatina y la fosfocreatina que está en el músculo, que tiene, bueno, hay, si bien es variable durante el día, eh, hay valores que nos van a marcar, inclusive es un marcador mucho más preciso que la urea, cuando nos encontramos frente a una insuficiencia renal. Cuando específicamente nos referimos a insuficiencia renal, es cuando el riñón no es capaz de filtrar ninguna de estas sustancias que se excretan. La insuficiencia renal puede ser aguda, que es el fracaso abrupto de la función, o puede ser una insuficiencia renal crónica. Acá generalmente en la insuficiencia renal crónica lo que tenemos es un daño permanente e irreversible de la función renal. La insuficiencia renal aguda es una patología muy frecuente. Miren, casi un cuarto de los pacientes que ingresan a unidad de terapia intensiva sufren algún grado de insuficiencia renal aguda, sobre todo lo que es insuficiencia renal prerrenal, por hipoflujo, por isquemia, sobre todo en los pacientes en shock, y tiene una gran mortalidad, no exclusivamente por la insuficiencia renal, sino que en todo este combo de pacientes graves, pacientes en estado de shock que produce insuficiencia renal aguda, se habla de una mortalidad promedio del 50% que varía entre un 15 y un 60. Sobre todo son susceptibles los pacientes añosos, esto por supuesto los abuelos que tienen menos funcionalidad renal son más sensibles a la insuficiencia renal. También un párrafo aparte, aquellos que son que padecen diabetes por la microangiopatía diabética. También, bueno, algunas cuestiones como enfermedades crónicas como cardíacas, pulmonares o hepáticas, la anemia, cáncer, todo esto da susceptibilidad a tener una insuficiencia renal aguda. Y la exposición a ciertas sustancias como eh, los, las sustancias de contraste, algunas drogas que son muy nefrotóxicas, como algunos antineoplásicos o como algunos antibióticos, aquellos que están sometidos a cirugías por mucho tiempo, cirugías mayores, esas que son prolongadas, el trauma, los quemados, el shock. Bueno, como verán, son pacientes que siempre vamos a estar viendo en la urgencia, entonces cada uno puede ser susceptible a padecer una insuficiencia renal aguda. Acá un poco por porcentaje, las glomerulonefritis, las inflamaciones del glomérulo son casi un 8%. Tenemos la diabetes como que se lleva casi la mitad de la insuficiencia renal, sobre todo la insuficiencia renal crónica, la hipertensión, algunas enfermedades urológicas, que en este caso en particular las obstrucciones porrenales como los cálculos, y bueno, y otras causas de casi el 20%. Como era la isquemia renal, que esto hablando de pacientes chocados, es una de las principales causas que genera el daño tubular por isquemia y que, bueno, todos esos cambios hemodinámicos que se producen por una isquemia generada en un paciente chocado, como la vasoconstricción, todo eso va a generar en sí la disminución del oxígeno al parénquima y al tejido renal, produciendo la disminución en la tasa de filtrado glomerular.
El diagnóstico, principalmente que caiga el filtrado glomerular, que se va a exteriorizar como una disminución de la diuresis. Cuando hablamos de oliguria, o sea, oligo es poco, poca orina, hablamos de menos de 400 mililitros día o 0,5 mililitros por kilogramos. Esto para calcularlo mejor con la parte pediátrica. Y en el laboratorio, cuando la creatinina se multiplica por 2 o más del 50% de su valor basal, del valor normal. La otra forma de tener certeza en una insuficiencia renal aguda es haciendo lo que se llama el clearance de creatinina. Y otras cuestiones que también podemos evidenciar que nos puede llevar al diagnóstico de insuficiencia renal aguda son las alteraciones que tienen que ver con su función. Esto de la anemia por la disminución de la eritropoyetina, o la acidosis por la falta de excreción, por el aumento de la excreción del bicarbonato, bueno, hipocalemia, hipofosfemia, hipermagnesemia, todos resultados que tienen que ver con la falta de función y reabsorción de algunos electrolitos, como por ejemplo el potasio. Y lo otro, bueno, el aumento de la urea, ¿no? El otro factor fundamental. Cuando hablamos de clearance de creatinina, lo que hablamos es la capacidad del riñón de depurar la creatinina. Y esta es una medición que se hace tomando la orina de 24 horas y haciendo análisis de sangre para comparar lo que es la creatinina en sangre y la creatinina en orina. Este aclaramiento o clearance de creatinina es una medición muy fidedigna con respecto a lo que es la filtración glomerular. Bueno, ahí está el valor normal, 100 a 200 mililitros por minuto. La necrosis tubular aguda es la lesión del sistema proximal tubular secundario a isquemia. La principal causa es la causa hemodinamia, como dijimos, la hipotensión sostenida, que se da, por ejemplo, en el cuadro del shock. Por ejemplo, el shock séptico, donde además se suman un montón de citoquinas inflamatorias que también producen trastornos a nivel renal. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia renal aguda? En prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal es esta que estamos viendo de la isquemia por hipoflujo, o sea, de causa hemodinámica. Se presenta entre el 55 al 60% de los casos que tengan reducción de flujo sanguíneo a estos órganos, como decimos, órganos blancos, ¿no? El corazón, riñón y el cerebro. Que también se puede dar en el contexto incluso de una deshidratación muy aguda, ¿no? Una deshidratación muy grave, como en algún síndrome de hiperemesis, o sea, de muchos vómitos, de diarrea, o por el uso de diuréticos. O también secundaria, una insuficiencia hepática, drogas hipotensoras o la sepsis. Cuando hablamos de insuficiencia renal, estamos hablando de un daño en el parénquima, ya no solo una necrosis tubular aguda, que puede ser tubular, intersticial, glomerular o vascular. Se presenta en el 30-40% de los casos. El daño tubular es principalmente secundario a la isquemia que se produce por todo este daño parenquimatoso, que puede ser como progresión de un cuadro de falla prerrenal. Empieza como un cuadro prerrenal, donde el riñón sufre por esa falta de flujo y que termina con una isquemia a nivel del parénquima, o sea, como un infarto renal secundario a ese hipoflujo, entonces empieza como falla prerrenal, sigue como falla renal. Después hay toxinas como los aminoglucósidos, los medios de contrastes endovenoso, por eso cuando uno hace una tomografía con contraste, siempre tiene que pedir un laboratorio para ver si no tiene una falla renal, si no hay que ajustar las dosis del contraste. Y después tenemos las fallas renales de causa posrenal. Lo más común es la obstrucción al flujo urinario.
Si la obstrucción es de un lado, es una falla eh, unilateral que puede ser que no lleve a una insuficiencia renal porque se necesita que la lesión sea bilateral. Si no, muy probablemente un riñón solo se pueda adecuar o hipertrofiar para suplir al riñón que falta. Así que la obstrucción, preferentemente para que lleve a la insuficiencia renal aguda, debe ser bilateral. Por ejemplo, la obstrucción prostática, tumores de la pelvis, como el cáncer cervical o uterino, o tumores de retroperitoneo, o que tenga litos de ambos lados. Hay un síndrome que se produce por el aumento de la urea, que es el síndrome urémico, que son alteraciones humorales, este, que puede estar dentro del contexto de descompensación de una enfermedad renal crónica y que se acompaña con una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Este síndrome urémico produce, como les decía recién, alteraciones en varios aparatos y sistemas. Bueno, por ejemplo, las alteraciones cardiovasculares, la hipertensión, o sea que es una crisis hipertensiva, o que lleve a una insuficiencia cardíaca con un edema agudo de pulmón. Esto es lo que se llama como el pulmón urémico, que es un cuadro bastante grave y que se soluciona no con los diuréticos como el edema agudo de pulmón cardiogénico, sino con diálisis. Y otra patología que puede causar este síndrome urémico es una pericarditis urémica, que bueno, tiene las mismas características de una pericarditis, con los cambios en el electrocardiograma y el dolor más el frote pericárdico y la fiebre. Bueno, hay alteraciones neurológicas, también marcadas con un deterioro del sensorio, que puede ser también fallas en lo que es la conducta, la ideación o en lo que son las funciones mentales superiores. Y algo bastante patognomónico de este síndrome urémico a nivel neurológico es la irritabilidad neuromuscular que causan, por ejemplo, lo que se llama el asterix, que son movimientos en las manos, también las mioclonías, que son los pequeños movimientos de fascículos musculares, y temblores. Hay también estadios finales o terminales que tienen que ver con el síndrome urémico y por ahí más con una insuficiencia renal crónica que se pueden llevar al paciente a un letargo, estupor o incluso a la profundización de lo que es el deterioro del sensorio, que es el coma. Y acá también, bueno, se nombra lo que es el síndrome de las piernas inquietas, que se deben imaginar que es eh, mover permanentemente las piernas, que se acompañan también de lo que son parestesias, o sea, cambios en la sensibilidad de lo que es la piel. De alteraciones gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, acompañados de lo que se llama el aliento urémico y también en cuadros muy graves la hemorragia digestiva por úlceras gastrointestinales. A nivel cutáneo podemos encontrar hematomas, esto por la disfunción plaquetaria y por los trastornos en la coagulación que se puedan producir, y también depósitos de urocromos que dan como una especie de coloración amarillenta. Y también lo que da es prurito, o sea, picazón. Hay algunos síndromes que yo ahora les voy a nombrar que tienen mucho que ver con la insuficiencia renal aguda. Uno de ellos es el paciente electrocutado. Además de las arritmias cardíacas y de las lesiones dérmicas que puede producir una quemadura por electrocución, eh, se producen lesiones musculares que se llaman rhabdomiolisis y esto lo que hace es liberar mioglobulina a la circulación general, o sea, a la sangre, que eso se llama mioglobinuria. La mioglobulina llega a nivel renal, a nivel donde se filtra,
y se deposita en forma de cristales. Y este depósito en forma de cristales produce necrosis tubular aguda por inflamación, que lleva justamente a la insuficiencia renal. Por eso, en el paciente electrocutado, tenemos que, dentro de lo que es el tratamiento, dar una muy buena hidratación para un poco lavar todo esto y para evitar la insuficiencia renal. Hay otros síndromes que también producen esto, como, bueno, ya habíamos hablado del hipoflujo y del shock, o sea que un gran quemado también produciría insuficiencia renal aguda, lo mismo que un trauma. Y particularmente dentro de lo que es la patología traumática está el crash síndrome, que es el síndrome compartimental por aplastamiento, que yo les voy a dejar aparte un apunte para que vean en el campus, eh, pero es muy interesante cómo el síndrome compartimental, que también produce lesión muscular con rhabdomiolisis y liberación de mioglobulina, también puede llevar a la falla renal. Y es uno de los casos en los cuales en el prehospitalario, paciente atrapado, aplastado por colapso de estructura, podemos ir, siempre que la escena esté segura, a aportarle oxígeno y una vía con líquidos para evitar este síndrome de falla renal en quien está prolongadamente atrapado, por ejemplo, más de 2 horas. Bueno, acá un cuadrito que sintetiza la rhabdomiólisis con las afecciones que va produciendo para terminar en la disminución de la tasa de filtrado glomerular, que sería la falla renal aguda. Y el crash síndrome, bueno, como les había contado recién, que es el síndrome por aplastamiento, con la consecuente lesión muscular y la liberación de todos los detritus que se pueden producir tanto en un síndrome compartimental como en la lesión directa muscular por el trauma. También se ha visto en grandes aglomeraciones de personas, en un recital, muchas horas, apretado, esto puede llegar a producirse. Y algo similar también se produce en personas que se someten a un ejercicio muy intenso, que va produciendo pequeños daños en las fibras musculares, pequeños desgarros con liberación de mioglobulina, también puede llevar a falla renal. Cuando se encuentra con un síndrome de aplastamiento, van a encontrar un paciente con dolor, con parestesias, esto por compresión nerviosa, con un sitio anatómico con elevada presión, esto es palpable, y ausencia de pulso distal. Es un síndrome compartimental también, ¿no? Y una de las características principales cuando hay mioglobulina dando vuelta y se excreta por orina es la orina oscura o mioglobinuria, que la orina se ve amarronada como si fuese Coca-Cola. Rojo caoba también se dice. Bueno, tratamientos les vine contando un poco lo importante que es el soporte hemodinámico en estos pacientes, sobre todo aquellos que tienen la falla prerrenal. Tenemos que mantener una TAM entre 65 y 90 milímetros de mercurio. Después me van a contar cómo se averigua la TAM. Y siempre el tratamiento básicamente es el aporte de líquidos y eventualmente algún vasopresor para levantar la presión, como la noradrenalina, dopamina o vasopresina, y diuréticos como para forzar un poco más la actividad del riñón, lo que llama forzar la diuresis, que es cargar con líquidos y dar diuréticos. Y en algunos casos particulares, como el crash síndrome, cuando hay rhabdomiólisis, se utiliza el manitol, que es un diurético osmótico. O sea que este diurético funciona por arrastre de agua. Siempre controlar con balance hídrico a los pacientes. Esto quiere decir controlar cuánto líquido le ponemos y cuánto líquido elimina a través de la medición de la diuresis y de algún otro, si es que tiene alguna sonda nasogástrica, también se mide cuánto sale por la sonda y calculando también lo que llaman las pérdidas insensibles, que es un cálculo según peso de transpiración, etc. Siempre intentamos mantener la diuresis por encima de los 600 centímetros cúbicos día.
Bueno, esto de mantener la tensión arterial aceptable para que haya un buen flujo a nivel renal. Una dieta baja en proteínas para eh, tratar de evitar formar metabolitos que fuercen al riñón y aportar potasio si es necesario. Y por supuesto, siempre estos pacientes tienen que tener un buen aporte calórico. Esto es la base de cualquier tratamiento, ¿no? Cuando la cosa no va, hay que dializar, sobre todo en las creatininas muy altas. Ahora les voy a dar algunos parámetros de cuando uno decide hacer una diálisis, pero sobre todo cuando hay una hipopotasemia severa, cuando hay acidosis metabólica o una gran sobrecarga de volumen que el paciente no puede eliminar. Bueno, más de 200 de urea o una creatinina mayor a 10 miligramos, o una uremia sintomática, como por ejemplo el pulmón urémico, ¿no? El edema agudo de pulmón este, por el aumento de la urea, la hipercalemia, la hiponatremia, bueno, como les decía recién, la congestión pulmonar, el edema, cuando hay encefalopatía urémica, que puede llevar al paciente a convulsiones o coma, en caso de haber pericarditis urémica, la hemorragia digestiva por uremia, o cuando hay una acidosis metabólica, ¿no? Refractaria al tratamiento médico. Hay diferentes tipos de diálisis, está la hemodiálisis, esto habitualmente con catéteres o a través de una fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es cuando en un brazo se produce una unión quirúrgica de una vena con una arteria y el catéter generalmente es por punción, es una vía central que se pone a nivel subclavio o en la vena yugular. Después la otra más conocida es la diálisis peritoneal, que el catéter va dentro del peritoneo y ahí es donde se produce la diálisis. Bueno, y acá una imagen de un aparato de diálisis, que se le dice comúnmente el riñón, un riñón externo, por el cual va a pasar la sangre a través de membranas y diferentes métodos de filtración osmótica, y luego una vez que la sangre es purificada y depurada a través de esta filtración, retorna al cuerpo, al organismo de la persona, ¿no? Bueno, acá un esquemita de la diálisis peritoneal, que es un catéter dentro del peritoneo donde se instila y se recupera líquido para realizar la filtración. Esto es más común en los chicos. Bueno, hasta acá la presentación de insuficiencia renal. Después vamos a ver una de las causas de insuficiencia postrenal, que es la litiasis, y vamos a ver el tratamiento. Así que acá los dejo. Hasta luego.